video del canal, el único canal que anticipa los movimientos y les hace ganar plata, así que suscríbanse. Muchísimas gracias a los 300 inversores e inversoras que se han suscrito, comentan y le dan like al canal. Muchísimas gracias. Estamos creciendo día a día gracias a ustedes, así que muchísimas gracias. Pasando a nuestro tema de hoy, en el video pasado de análisis fundamental vimos el crecimiento genuino vía ahorro. Hoy vamos a ver cómo es un crecimiento artificial vía expansión monetaria. Así que lo primero que tenemos que definir son dos conceptos, el de depósito y el de préstamo. ¿Sí? Préstamo es cuando nosotros ponemos un bien o un dinero y durante X cantidad de tiempo no disponemos de él, y a cambio de brindar ese bien o dinero durante un tiempo recibimos un interés. El depósito es un bien que nosotros ponemos en custodia o resguardo y disponemos de él en todo momento y no nos da un interés, sino que deberíamos pagar por ese servicio que nos están brindando. El problema aquí es que los bancos prestan el dinero que nosotros dejamos como depósito, ¿sí? Ellos solamente guardan una parte de nuestro depósito, lo que se llama encaje, y el resto lo prestan, ¿sí? Yo no me quiero extender mucho acá, pero les dejo esta ecuación que es de acuerdo al encaje, es cómo se multiplica el dinero, ¿sí? Y acá les voy a dejar, si quieren profundizar en esto, acá les dejo un video muy didáctico donde lo van a poder entender perfectamente. Pero para avanzar, lo que tenemos que tener en claro es que el depósito que nosotros dejamos en el banco, ¿sí? El banco lo presta y a su vez ese préstamo se deposita y se da otro préstamo, bueno, y por eso está esta ecuación que es de acuerdo a X cantidad de dinero que se deposita, cómo se multiplica de acuerdo al encaje. Si hoy el encaje está cerca del 1 o 2%, así que imagínense la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Para que esto suceda, los bancos tienen que bajar los tipos de interés, ¿sí? Para que los empresarios que tenían en cartera proyectos que necesitaban un tipo de interés más bajo los puedan llevar a cabo, ¿sí? Si los bancos no bajarían las tasas de interés, no podrían prestar ese dinero, porque necesitan bajas tasas de interés para que los proyectos esos puedan llevarse a cabo. Cuando se inyecta toda esta masa monetaria vía préstamos en la economía, la estructura productiva pasa a alargarse, pero no a angostarse, como vimos cuando el crecimiento era vía ahorro, ¿sí? Se reducía el consumo y aparecían dos etapas nuevas en la estructura productiva. En este caso aparecen las dos etapas nuevas en la estructura productiva, pero no se angosta el consumo, no se angosta las etapas más próximas al consumo, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, esto es totalmente insostenible y el mercado, que es dinámicamente muy eficaz, se da cuenta y provoca 6 efectos microeconómicos que pasamos a ver. El primer efecto que causa esta multiplicación artificial de la masa monetaria es un aumento en los factores de producción. Al no haberse liberado recursos de las etapas del consumo, cuando los empresarios que recibieron los nuevos créditos salen a buscar trabajadores, salen a buscar recursos naturales, tienen que ofrecer más plata para captar esos recursos. Algo que ya de movida no estaba en su plan de inversión. Es una primera llamada de atención. Luego, cuando el dinero de nueva creación llega al bolsillo de los consumidores, porque los empresarios tuvieron que salir a pagar más por los factores de producción, aumentan los bienes de consumo. Estos trabajadores, al tener más plata, salen a consumir más. Eso hace que los precios de los bienes de consumo suban. Aparte, hubo un traslado de recursos productivos de las etapas próximas al consumo a las etapas donde se financiaron los nuevos proyectos de inversión. Esto hace que al haber escasez de recursos productivos en las etapas de consumo, se retraiga la oferta de esos bienes que se estaban ofreciendo en las etapas próximas al consumo.
lo cual produce escasez y aumento de precio de los bienes de consumo. Y también hay una suerte de bonanza empresarial donde se cree que se puede vender cualquier cosa a cualquier precio. Así que por estos tres motivos, el segundo efecto es un aumento en los bienes de consumo. Y acá con el tercer efecto ya se empiezan a poner feitas las cosas. Ya los beneficios de los sectores próximos al consumo son muy superiores a los beneficios de los bienes de producción, donde hace poquito tiempo los empresarios se han lanzado a invertir en computadoras, en tractores, en edificios, todos bienes de capital para un próximo consumo, un consumo futuro. Y ahora resulta que la plata está en el supermercado, está en las tiendas, está en los comercios a la calle. Gravísimo, ¿no? Y el cuarto efecto es el efecto Ricardo, pero al revés. Al aumentar los bienes de consumo, baja el poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, los salarios reales son menores y por lo tanto hay un incentivo a reemplazar equipo capital por mano de obra intensiva. Lo que se hacía con un tractor, ahora conviene hacerlo a mano. Lo que se hacía con una motosierra, ahora conviene hacerlo con 10 personas a hacha. Lo que se hacía con una herramienta, ahora conviene hacerlo con muchos trabajadores y ya se van complicando mucho las cosas. Hasta aquí creo que es la crisis actual, ¿no? Lo que se está dando hasta el momento, que si bien el coronavirus vino a poner de manifiesto, es un proceso que ya se venía dando. ¿Sí? Si bien no vimos inflación, eso puede ser porque hubo o un aumento del ahorro, como lo vimos en el video anterior, también hubo un aumento de la productividad magnífica, ¿sí? Con internet, con todas las nuevas tecnologías. Eso tendría que haber hecho que bajen los bienes de consumo, ¿no? Y no bajaron justamente por toda esta emisión monetaria. Salarios ya lo vimos, pleno empleo en Estados Unidos y los salarios volando. Y ahora el coronavirus vino a detonar todos estos efectos que estamos viendo. El próximo efecto, el quinto efecto que produce esta burbuja especulativa es un aumento en las tasas de interés. Esto todavía no lo estamos viendo, pero es el próximo paso. Yo creo que esto va a ser para el año que viene ya, porque no creo que antes de las elecciones de Estados Unidos se les ocurra subir las tasas de interés. Los bancos centrales tienen muy poquito margen para seguir poniendo expectativas positivas sobre los tipos de interés. Ya están en cero, algunos bancos están en tasa de interés negativa y ya no saben cómo sorprender al mercado para seguir alimentando esta burbuja, ¿sí? Así que yo les diría presten muchísima atención a esto. Este es el próximo paso para que explote esta burbuja. Al aumentar los tipos de interés, como vimos, baja el precio de los bienes de capital. Y esto ya sería el fin, ¿no? Los bancos que tienen sus activos, esos créditos, pasarían a estar quebrados, pues son créditos incobrables porque los bienes de capital que se produjeron con esos créditos no valen nada. El Banco Central va a tener que salir a salvar, que en parte está pasando, sale a comprar activos, pero esto tiene un riesgo que es el valor de la moneda. Y este es un punto que lo hablamos en el primer video acá de análisis fundamentales, ¿hasta cuándo? Bueno, esa respuesta yo no la tengo, ¿no? Claramente, y es algo que me gustaría que ustedes comenten acá abajo, ¿hasta cuándo les parece que los bancos centrales de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, pueden seguir emitiendo sin respaldo y la gente ahorrar en esa moneda? ¿Es infinito? No, infinito claramente no es, pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuándo? Huerta de Soto dice que estas crisis se pueden resolver de 4 maneras. La primera manera es que se nieguen a que estas empresas quiebren, ¿sí? Se les siga inyectando toda la liquidez necesaria, o sea, todas esas deudas que ellos tienen se rolee, se cambie por nueva deuda y todas esas pérdidas que tienen esas empresas se le preste plata para cubrir todas esas pérdidas. ¿Sí? Esto tiene un límite que es el valor de la moneda, esto lo vimos en Argentina. O la gente que se despide sea absorbida por el Estado entre en un déficit, el Banco Central financia ese déficit y bueno, tiene un límite, el valor de la moneda. Esto produce una inflación con una posterior hiperinflación y hay que cambiar el sistema monetario, ir a un sistema monetario con patrón. Sí, esto lo vivimos nosotros en el 89. Esta es una forma que finaliza la crisis. La otra forma, que podría ser el corralito, esas empresas quiebran, la plata que la gente fue a depositar se prestó,
la gente va a buscar su plata y la plata no está. El Banco Central no emite para devolver esa creación de dinero que hizo artificialmente y se termina la confianza en el sistema bancario. Y hay que volver a generar la confianza, muy parecido a lo que pasó acá en Argentina en el 2001. Se prestó la plata que la gente había depositado, esa plata no se podía devolver porque se había mal invertido y cuando fue la gente a buscar la plata no estaba. De todos los escenarios, este es el que yo hallo menos probable, porque lo que pasó en Argentina fue justamente que se prestaron unidades monetarias que el Banco Central no podía emitir. Por eso no se devolvieron los depósitos, no porque el Banco Central no haya querido, sino porque no pudo. Si no hubiese emitido todo lo necesario hasta devolver los depósitos. Este sería el peor de todos los casos porque se pierde la confianza en el sistema bancario, que es la esencia del sistema económico. La tercera opción, que es la que saben hacer Estados Unidos y Gran Bretaña, que tiene como característica economías muy ágiles, muy flexibles, es que termine todo este proceso, aumenten las tasas de interés a lo que tenían que aumentar, siempre un tipo de interés mayor al cual se inició la burbuja, y todos esos factores de producción que son despedidos de las etapas primeras, ¿sí? Donde se estaba produciendo esa maquinaria, esa construcción, todos esos bienes de capital, vayan al consumo y sean absorbidos por la etapa del consumo y próximas a él. Para eso hace falta una economía muy flexible, donde todo este proceso sea lo menos doloroso posible, ¿sí? Donde los factores de producción sean fácilmente reubicables. Y la cuarta posibilidad, que es lo que se llama la japonización de la economía, es lo mismo que en la primera opción que dijimos, que el Estado se niega a que quiebren las empresas, se les sigue refinanciando la deuda con nueva deuda, se les financia las pérdidas con nueva deuda, infinitamente, pero esto no produce inflación. Y este es el caso claramente de Japón, ¿sí? Tampoco produce crecimiento, ¿no? A las claras. Pero la moneda no se desvaloriza. Fíjense lo que vale hoy el yen japonés. Y si ustedes ven los números de Japón, tiene 6% de déficit fiscal, 350% de deuda PBI. El banco japonés está lleno de papelitos de deuda japonesa prácticamente impagable. ¿Cómo va a pagar un país que tiene 6% de déficit fiscal? Tendría que ir a un ajuste de ¿cuánto? ¿Es tolerable? Bueno, es lo mismo, pero la moneda no se devalúa por una cuestión cultural. La verdad no tengo muy en claro bien cuál es el motivo por el cual no se devalúa la moneda, pero la cuestión es que funciona así. Y que es la misma posibilidad que le cabe al euro y al dólar. De hecho, Europa está en una situación muy parecida. A los países ya casi nadie les quiere prestar. Ya no hay acreedores privados que quieran prestarle a España, por ejemplo, Italia, Francia, Portugal. Muchísimos países que ya la deuda las compra directamente el Banco Central Europeo. ¿Y cómo van a pagar esos países esa deuda? Son impagables. Toda esta es la cuestión que se está acá por resolver. El límite, la confianza en las monedas fuertes. Yo creo que esto es lo que se está discutiendo hoy en el mundo, hasta cuándo estos bancos centrales pueden emitir sin generar inflación, y estén muy atentos porque esto no va a pasar mañana, no va a pasar este año seguro, pasa en los próximos años o quizás pase de acá a 100 años. No lo sabemos, eso depende de la confianza que la gente tenga en estas monedas. Ustedes que tienen en el colchón, en la mesa de luz, en la caja de seguridad o en el banco, dólares o oro. ¿Y por qué tienen dólares o euros si son papelitos sin respaldo? Es inexplicable, ¿no? Bueno, esa explicación es la que yo quiero que ustedes se lleven de este video. La confianza es algo que lleva muchísimo tiempo conseguir y cuesta muchísimo que se rompa. Les habrá pasado alguna vez que confían mucho en una persona y no pueden creer que esa persona los haya traicionado. Un empleado en el que ponían mucha confianza y les robó, una persona que les prestaron plata y no les devolvió, ¿sí? Cuesta muchísimo. Me traicionó una persona en la que yo confiaba mucho. Bueno, lo mismo pasa con los billetes, creo yo. Uno no cree que ese billete en el que puso todo su ahorro, el día de mañana pueda valer nada, que realmente es lo que vale, es un papel pintado, no vale nada. Pero bueno, es lo que los seres humanos utilizamos como medio de intercambio. Así que, inversores, esta es la reflexión final que quería hacer. Espero les haya servido, les sea útil, no haberlos defraudado. Y nos estamos viendo el fin de semana cuando actualicemos los papeles que venimos siguiendo. Muchísimas gracias por escucharme.